¿Podrían abrir sus Biblias, por favor, en 2 de Timoteo capítulo 2 y les digo el porqué? Bueno, vine con toda mi familia, vine con mi señora madre, a quien hasta yo le digo la Diret. Ella sigue siendo directora de un colegio y lo fue, y lo es hace 30 años, entonces a mí me crió una directora, hermanos. Sí, con todo lo que conlleva. De hecho, que tengo muy linda letra. eh, solo una anécdota. Yo trabajé en una importadora cuando tenía 23, 22 años y me tocó una vez hacer las facturas y se levanta uno de los jefes y dice, ¿quién es la que hizo esta factura? Y yo dije, yo. No, no, ¿quién es la que hizo? Porque está una letra de señorita y bueno, le tuve que explicar que yo soy de la generación de la caligrafía, de los libritos, eso que teníamos que terminar con la colita. Bueno, mi señora madre es responsable de eso. Tengo una letra muy linda por su culpa. Y ustedes saben lo que pasaba si no, ¿verdad? Entonces no, es de ese antiguo método, ¿verdad? Donde esto te subía nota arriba y hermano y vos tenía que aprender la cosa como sea, ¿verdad? Bueno, entonces, de hecho que en la iglesia, bueno, yo les digo la dire a ella y en la congregación me dicen, ella es tu mamá, sí, sí, sí. ¿Y por qué le decís la dire? Porque es más dire que mamá para mí. Eh, y hermanos, y es chiquitita, es así, pero poderosa. Sí. Bueno, gracias hermanos por invitarme una vez más. Muchas gracias, muchas gracias. Como dijo el pastor Alex, mi amigo, vine con mi esposa, vine con mis hijos. Eh, Vamos a pasar un tiempo también con los hermanos de Campo 9 y para mí estos viajes son sumamente necesarios. Yo paso muy bien y me fortalece y me renueva visitar a las iglesias hermanas. Y doy gracias, Señor, por lo que está pasando entre ustedes y cómo están creciendo, cómo se están fortaleciendo, consolidando en la palabra del Señor. Ustedes son un refugio para nosotros aquí. De hecho, que cuando ahora, hermanos, ven la posibilidad de venir a trabajar por aquí, ya para nosotros es una tranquilidad de que tengan un lugar en donde congregarse. Así que el motivo de la iglesia ya no es un impedimento para nosotros, para aconsejar a hermanos que vengan a congregarse en Ciudad del Este o en las ciudades que están alrededor. Así que por eso les repito que para nosotros son un refugio eh, y damos gracias al Señor por eso. Bueno, tengo que explicar algo también antes. Iba a predicar Hebreos, pero por cuestiones providenciales vamos a cambiar de verso. Eso me compromete a hacer una segunda cita y venir a predicar Hebreos. Amén. Bueno, entonces quiero compartir con ustedes una porción. Y está en 2 Timoteo capítulo 2, del 8 al 13. El motivo por el cual yo había hecho esta prédica para mi congregación, y digo mi congregación más que nada porque soy el pastor de ellos, no porque me pertenezca, es porque varios hermanos, pastoralmente hablando, varios hermanos estaban pasando por pruebas terribles. Nosotros somos una iglesia aproximadamente de 350, 380 asistentes. Y pastoralmente hablando estábamos viendo que en el índice de personas en pruebas la cosa estaba bastante delicada. Habían matrimonios que estaban siendo brutalmente golpeados, habían hijos, habían hermanos y hermanas que estaban pasando por pruebas enormes, había enfermedad, había falta de trabajo. Entonces, preparé este sermón en mucha oración para fortalecer a mis hermanos y para hacer como una especie de consejería masiva. Entonces, les preparé con mucho amor este mensaje para que ellos puedan fortalecerse. Y también me pareció bueno traerles también en ese mismo espíritu y en esa misma postura este mensaje a ustedes, para que encuentren fortaleza en el Señor, para que puedan saber de dónde agarrarse. De hecho, que creo que lo saben, solamente vengo aquí a recordarles de qué tienen que agarrarse en los momentos de prueba y tormenta. Y básicamente creo que aquí en este lugar, en este momento, hay personas que están en medio de pruebas,
hay personas que están saliendo de pruebas o están aquellos que están a punto de entrar en una. Básicamente estás en uno de esos tres grupos. Repito, o estás en medio de una gran prueba, tormenta, en medio de gran dolor y ansiedad. O estás saliendo de una prueba, o hermano, en paz, en tiempo de paz, o estás a punto de entrar en una. Entonces, somos conscientes que en el total abandono y esperanza en el Señor, estamos conscientes de que la intensidad y el tiempo de nuestras pruebas las determina el Señor, hermanos. Amén. Amén. También sabemos nosotros que aquel que nos ama ha decretado que todo sea para nuestro bien. Amén. Y jamás vamos a pecar atribuyendo a Dios despropósito alguno. Eso quiere decir de que todo lo que nos ocurre no es simplemente porque sí, no es al azar, no es un sinsentido, todo tiene un propósito. Así que no pecaremos jamás atribuyendo a Dios despropósito alguno. El Padre nos ama y todo lo que Él ha decretado para nuestras vidas nos ayuda a bien. Así que les repito, hoy quiero ver con ustedes una guía bíblica de cómo animar a hermanos que están atravesando pruebas. De hecho, que vamos a leer y a considerar palabras que tienen el poder también para animarnos a nosotros mismos. También hemos ya hablado de esto muchas veces. Es válido animar, motivar y estimular a creyentes. Lo que nosotros como pastores no estamos de acuerdo con muchos otros pastores es con qué se está motivando al cuerpo de Cristo. Yo recuerdo que cuando estábamos criticando a pastores que son sumamente antropocéntricos, que ponen al hombre como centro, una de las cosas que alguien nos había dicho era que, bueno, ustedes están en contra de los mensajes motivacionales. No estamos en contra de los mensajes motivacionales. Lo que estamos en contra es de con qué se está motivando al cuerpo de Cristo. Porque tenemos que animarnos, tenemos que motivarnos, repito, y tenemos que estimularnos, pero tienen que ser con ese estímulo y con ese ánimo y con esas motivaciones que la palabra dice que tenemos que estimularnos unos a otros. Así que en tiempos de pruebas y tormentas, todo creyente necesita la dirección correcta, en el tiempo preciso. Necesitamos marcar correctamente la ruta a seguir, como el buen marinero que usa las estrellas o algún que otro instrumento para marcar la ruta de navegación. También nosotros tenemos que tomar la palabra del Señor y marcar nuestro rumbo en medio de este mundo para seguir y glorificar al Señor. Así que en 2 de Timoteo yo quiero mostrarles los motivos por los cuales debemos permanecer firmes en el Señor, soportando, aguantando, luchando y siguiendo en Cristo Jesús. Timoteo va a ser motivado por Pablo en base a 4 gigantescas razones, en base a 4 enormes verdades, y la primera va a ser la supremacía de Cristo. Supremacía de Cristo. Eso está en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 8. La supremacía de Cristo. La segunda gran verdad motivadora es el poder de la palabra de Dios, el poder de su palabra, en el verso 9. Y la tercera gran verdad motivadora es la obra de Dios y sus escogidos, verso 10. Y la cuarta es, perdón, la fidelidad de Dios y sus promesas, versos 11 al 13. Así que ruego al Señor de que podamos encontrar refugio en medio de estas palabras. Así que vamos a el punto 1. La supremacía de Cristo. Voy a leer primeramente todo el texto y después vamos a punto por punto. Dice 2 Timoteo capítulo 2 versículo 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, dice Pablo, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios
no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. 2 puntos. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Segunda promesa. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Tercera promesa. Si le negaremos, Él también nos negará. Cuarta promesa. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Y un decreto final, Él no puede negarse. Él no puede negarse. Él no puede negarse a sí mismo. Fin de la cita del día de hoy. Así que vayamos al primer punto, que es la supremacía de Cristo. Refugiarnos en la enorme verdad de que Jesús está por encima de todos. Repito, la supremacía de Cristo. Y dice Timoteo a Pablo: acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Y para que esto tenga mucho más sentido, vamos a meternos en el contexto de esta porción, haciendo unas preguntas y dando las respuestas introductorias. Y la primera sería: ¿dónde estaba Pablo cuando escribió esta carta? ¿En qué lugar estaba el apóstol Pablo cuando escribió la segunda carta a su amado Timoteo? Estaba en Roma. ¿En dónde estaba Timoteo cuando leyó esta carta? Estaba en Éfeso. ¿En qué año aproximadamente Pablo escribió esta carta? Hay un rango de oscilación entre comentaristas y historiadores, pero es aproximadamente entre el 65 y 67 después de Cristo. Ahora, ¿en qué específica situación estaba Pablo cuando escribió esta carta? En Roma estaba preso. Pablo estaba preso. Y muchos creen que inclusive ya en este segundo encarcelamiento en Roma, él estaba en una prisión llamada la Mamertina, que inclusive pueden googlearlo después para ver lo inhumano que era. Estaba en la Mamertina prácticamente esperando el tiempo de su ejecución. Algo que también me llamó la atención es que varios historiadores ubican este tiempo de la iglesia como uno de los tiempos en los cuales empezaría una serie de persecuciones en contra de la iglesia. Específicamente, entre los primeros 3 siglos de la iglesia, tuvimos 10 grandes persecuciones, 10 enormes persecuciones. La primera fue desencadenada por un emperador loco, por un demente llamado Nerón, que había acusado a los cristianos inclusive de haber incendiado toda Roma. Y él, de hecho, que muchos creen que él mismo provocó el incendio, y después, buscando culpables ante esta atroz labor, él culpó a los cristianos de estas cosas. Y quiero leerles, hermanos, algo que yo encontré. Esto me llamó mucho la atención. Era un tiempo en el cual yo aún no creía, pero encontré esto en el libro de ingreso de la Facultad de Derecho de la Universidad de Asunción. Esto es un libro no cristiano. Lo que les voy a leer es un libro no cristiano. Es un libro de historia universal, y los autores se llaman Sartú y Murier. De hecho, que hasta hoy día se sigue leyendo este libro en la Universidad Nacional. Hasta hoy día. Y este libro dice lo siguiente, para que podamos entender el contexto en el cual estaban los cristianos en el primer siglo. Dice: la primera persecución fue desencadenada por Nerón en el 64 después de Cristo. Acusó a los cristianos del incendio de Roma que él mismo provocó, y los entregó a los feroces verdugos de los más refinados tormentos. Algunos, recubiertos con pieles de fieras, fueron despedazados por terribles perros escoceses. Otros fueron crucificados, muchos atados a los postes y rociados con materiales inflamables, fueron quemados vivos, sirviendo de antorchas a las carreras de circos en las fiestas deslumbrantes que se daban en los jardines imperiales. Por lo visto, los cristianos, dice este autor, por lo visto los cristianos, hostiles a los dioses y reacios al culto imperial romano, fueron mirados como ateos acerca de esos dioses y odiosos sectarios.
de algún culto infame que disimulaban en el secreto de sus reuniones clandestinas, donde a la verdad practicaban el acto más solemne de su culto, o sea, el ágape sagrado de la comunión sacramental. Perseguido por todas partes, como si hubieran sido los enemigos de la humanidad, despojados de sus bienes y encarcelados por millares, los cristianos vieron también sus libros santos sistemáticamente destruidos y pérfidamente sustituidos por evangelios fraguados y apócrifos. Y la frase final dice: mientras no aceptara el culto nacional, la iglesia naciente no podía esperar existencia legal. Sartú y Murier. Esto está en un libro de la Universidad de Derecho. Un libro que no tiene como fin hacer proselitismo religioso. Pero lo que nos muestra este libro es inclusive cómo la historia misma reconoce el estado en el cual se encontraba la iglesia naciente en Cristo Jesús. De hecho, que muchas calumnias se habían diseminado en cuanto a los cristianos en aquella época, entre ellas la práctica del canibalismo, ya que decían que ellos consumían el cuerpo de Cristo por medio de la Santa Cena. Eran acusados de ser caníbales, porque créanme, cuando el mundo vaya en contra de la iglesia, no va a ir diciendo lo que realmente creemos, van a ir con medias verdades o con totalmente argumentos trastocados en cuanto a nuestras verdaderas creencias. En aquella época decían, ellos son caníbales, o también eran acusados de vampirismo. ¿Saben qué significa eso? De beber sangre. También la calumnia de los cristianos, hacia los cristianos, es que adoraban la cabeza de un burro en sus cultos secretos. Y pueden también googlear este dato, y se llama el graffiti de Alexámenos. El graffiti de Alexámenos, donde hay una estampa en el Monte Palatino en Roma con un testimonio que dice: Alexámenos adora a su Dios, 85 y 95 después de Cristo. Y es una cruz, está dibujada una cruz con un hombre crucificado con la cabeza de un asno. Así que si ustedes creen que hoy se burlan de nosotros, hermanos, eso fue siempre así, desde el principio. Desde el principio fue así. Desde Alexámenos hasta nosotros hemos padecido por el nombre de Cristo. Y todos estos datos son perfectamente comprobables. Así que en medio de todo esto se encontraba Pablo y Timoteo, sumado al ataque de los falsos maestros y la apostasía y la deserción masiva de muchos cristianos y la confusión en la cual estaban algunos verdaderos creyentes por medio de las falsas doctrinas. Así que miren hermanos lo que estaba pasando en este contexto. De hecho que es muy parecido a lo que estamos pasando en el día de hoy. La pequeña iglesia naciente no solamente tenía que estar defendiéndose de los ataques abiertamente opuestos al Evangelio, los ataques externos. También estaba teniendo que defenderse de los ataques internos, que por lo general suelen ser mucho más dañinos que los de afuera. Así que herejes por dentro, opositores por fuera, y en medio de todo eso estaba la iglesia tratando de luchar por sobrevivir. Y estos dos hombres estaban en medio de todo eso. Así que el trabajo era mucho. Había mucho que limpiar internamente en la iglesia naciente, a la par que se tenía que lidiar con toda la persecución externa. Y el motivo por el cual hago tanto esfuerzo para describirles el escenario es para que al leer estas palabras puedan tratar, aunque sea un poco, de ponerse en el lugar de los involucrados de esta carta. Y sin ánimo de menospreciar los problemas de cualquiera que esté aquí presente, hermanos, estos hombres no estaban luchando por llegar a fin de mes. Estos hombres no estaban luchando por ser socialmente aceptados, no estaban luchando con una baja autoestima, no estaban luchando porque no podían tener aquel auto del año, o porque se miraban al espejo y no tenían la apariencia que hubiesen querido tener, sino que estos hombres estaban luchando, hermanos, por sobrevivir y por que el Evangelio del Señor sea predicado, y en contraposición a eso el mundo les estaba reaccionando con fuerza. Y algo que me impresiona, antes de meternos en Timoteo, es, por ejemplo,
cosas que dice el mismo Pablo en 2 capítulo 4, versículo 15, dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando, el hombre interior, no obstante, se renueva día a día. Y por favor, miren lo que dice el verso 17. Porque esta leve tribulación momentánea, yo digo leve tribulación momentánea. Hace falta solamente con leer 2 Corintios capítulo 11 y ver todo lo que Pablo padeció por el Señor. Y este hombre dice leve. Y esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Así que en esta última carta del apóstol Pablo, porque hay datos muy certeros para poder afirmar de que Pablo escribió 2 de Timoteo y él ya no terminó el año, él murió poco tiempo después. La segunda carta de Pablo es la última carta de este apóstol. Ya no hay más. De hecho que cuando vemos las otras cartas de este hombre, se lo nota muy como vigoroso, muy voy a ir acá, voy a hacer esto, vamos a ir ahí, voy a pasar por acá, ya voy a ir a España, pero en esta carta, hermanos, ya no hay mucho, ya no hay mucho más. Hay algunos planes que él tiene pensado hacer, pero ya se nota un hombre diciendo, creo que ya he acabado la batalla, creo que ya he peleado, he guardado la fe. Ya lo encontramos conjugando en pasado, en pretérito. Él sabe que el tiempo se acerca. Él sabe que ahora él tiene que centrarse más que nada en reafirmar a aquellos que van a quedar a hacer guardia en el cambio de sangre, en aquellos que van a llevar la posta. Entonces él en esta carta está confirmando y exhortando y animando a Timoteo y le dice que primeramente en la carta inicia diciéndole que avive el don que hay en él por medio de la comunión y el servicio, que no se avergüence del evangelio, que no niegue a Jesucristo y que tampoco se avergüence de él, que tampoco se avergüence del mismo Pablo que está preso por causa del Señor Jesús. También le dice en una parte de la carta que él tiene que retener y guardar y traspasar con fidelidad la palabra a hombres fieles. Y en el capítulo 2 inicia con la frase, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. En la gracia, en todo aquello que Dios nos ha dado para reconciliarnos con Él y seguir en pos de su nombre. Y Timoteo debía de ser fiel en la palabra, estar firme en la misión que Él le encomendó, pero aferrado al Señor, ya que sin Él, Timoteo no podía hacer absolutamente nada. Palabras anteriores para tomar un buen envión y que tenga sentido el versículo 8. Pablo también direcciona a Timoteo al cumplimiento de su misión por medio de 3 ilustraciones y le dice que tiene que ser él un hombre entregado como un soldado, que tiene que competir legítimamente y honestamente como lo hace un buen atleta. No un atleta que busca tretas o trampas, sino que como un buen atleta que compite legítimamente. Y también le da la tercera figura, que para mí es una de las más ricas de todas, que es que él tiene que trabajar y tiene que caminar como un buen campesino, como un buen labrador, que trabaja la tierra, pero que también espera pacientemente la cosecha o el fruto a su tiempo. Y me gusta mucho esta tercera imagen, porque el campesino, el agricultor, es aquel que sabe que hay partes que él no puede hacer. Él puede labrar la tierra, limpiar el terreno, abonar, él puede hacer muchas cosas que cualquier agricultor aquí lo puede explicar mucho mejor, pero él sabe que llega un momento de su trabajo que él ya no puede hacer más,
que es solamente esperar a que Dios dé el crecimiento. Entonces Timoteo tenía que ser como un soldado, como un atleta y como un labrador. Y termina la idea en el versículo 7 diciendo, considera, piensa, medita en lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Y ahí entra con fuerza nuestro verso en el día de hoy. Dice, acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Así que Timoteo, hermanos, iba a encontrar la fortaleza, la valentía y el ánimo para seguir en medio de tanta tribulación, solo si Jesús estaba en su mente. Si él se acordaba por quién estaba haciendo todo aquello que estaba haciendo, por qué estaba haciendo todas las cosas. Esto hace eco con Colosenses capítulo 3, 17, que dice hacerlo todo en el nombre de Jesucristo. Así que acuérdate, que tenemos en el verso 8, acuérdate, hermanos, no es una sugerencia, es un imperativo, es un mandato. Así como retén, como guarda, como esfuérzate, como encarga, como considera, que son palabras que están en esta carta. Esta carta tiene muchos imperativos. Hermanos, quiero que se hagan una imagen. Esto es como si fuera que Pablo se está yendo y está montado en un barco y se está yendo el barco y ya solamente quedan palabras finales y él empieza a lanzar estas palabras finales para que Timoteo quede firme en la fe. Así que esto es un imperativo, el acuérdate. ¿Acuérdate de quién? Del Señor Jesucristo. Esto es lo que tenía que hacer Timoteo. Esta es una exhortación a seguir pensando en Él, en nuestro Señor, a no dejarlo en un segundo plano. Todos tenemos esta tendencia, hermanos. Incluso alguien como Timoteo, siendo pastor, podría caer en olvidarse del Señor de la obra, estando en medio de la obra del Señor. Incluso, repito, un hombre como Timoteo, siendo un pastor. La persona de Jesucristo, su obra, su poder, su amor, sus promesas, hermanos, son la fuente, deben de ser la fuente de fuerza en nuestras vidas. De hecho, que Jesús es una persona, pero también se puede decir de que es una idea sumamente poderosa. Jesucristo, el Señor Jesús, es aquella idea en la cual se encuentra la fuerza para llevar a cabo las obras más valientes y sacrificiales que una persona pueda llegar a hacer. Jesús es una idea poderosa. Jesús es aquel que se entregó por nosotros, que llevó la culpa. Y esto tenemos que recordarnos una y otra vez. Jesús es aquel que tomó nuestra culpa, se presentó frente al Padre en aquel tabernáculo no hecho por mano de hombre, y Él llevó el castigo que merecíamos nosotros. Amén. Lo que justamente estábamos hablando ayer en Campo 9 es, y la idea es tosca, pero es sumamente real e ilustrativa. Jesús fue castigado como si fuera que Jesús consumió pornografía. Jesús fue castigado como si fuera que fue un adúltero, un promiscuo, un adicto, un mentiroso, un estafador, un asesino. Jesús fue castigado como si fuera que Él hizo todas aquellas cosas que nosotros hicimos. Él fue tratado como escoria y toda la maldición de Dios que merecíamos nosotros. Porque si hemos hecho mérito, es mérito para ser malditos por un Dios santo, con una maldición santa y justa. Y toda esa maldición que merecíamos nosotros fue descargada en Él. Y esa vida perfecta que nosotros no podemos vivir, porque no podemos vivir esa vida perfecta, la vivió Él y ganó los méritos que nos pasó, para que el día de mañana, cuando estemos frente al Señor en nuestro juicio, el Señor diga: bienvenidos,
porque cuando nos esté mirando a nosotros va a estar mirando a su Hijo. Porque en la cruz, cuando miraba a su Hijo, en verdad nos estaba mirando a nosotros y a todas nuestras inmundicias. Es Él por nosotros. Así que cuando Pablo está escribiendo a Timoteo, acuérdate de Jesucristo. Hermanos, vayan al momento, a un pastor, en una obra, decirle, acuérdate de Jesucristo. Este hombre estaba leyendo todo el tiempo la palabra del Señor. Y aún así Pablo le dice, no te olvides de Jesucristo. Este estaba predicando un sermón por día. Y aún así Pablo le dice, no te olvides, acuérdate de Jesucristo. Porque es un peligro que corremos todos los que estamos aquí presentes. Y hermanos, repito y tolérenme la redundancia, podemos vivir en la iglesia y olvidarnos de Jesucristo. Era el peligro que corría Timoteo. Es el peligro que corremos todos nosotros. Por eso es que este imperativo resuena y tiene sentido para nosotros. Y es un llamado a no olvidarnos de aquel que entregó su vida por nosotros. De hecho que la mismísima Santa Cena tiene como un gran motivo esto, que hagamos memoria de Él. Porque el Señor sabe que nuestras memorias son débiles. Así que una y otra vez cuando hagan eso, acuérdense de que mi cuerpo fue quebrado por ustedes. Ese quiebre lo merecían ustedes y yo fui quebrado por ustedes. Y mi sangre es un nuevo pacto que hemos hecho. Hagan esto en memoria de mí. Una y otra vez, en memoria de mí, en memoria de mí. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya no haga falta que me recuerden porque voy a estar presente. Hagan esto en memoria de mí hasta que yo ¿quién nos conoce mejor que aquel que nos diseñó? ¿Quién nos conoce mejor que aquel que nos diseñó e inclusive sabe cómo el pecado nos afectó? Y sabe lo débiles que son nuestras mentes. E incluso en medio de la prueba. Estos hermanos estaban pasando por penas terribles, hermanos. Y ellos necesitaban acordarse, traer a su memoria quién era Jesucristo. En un libro llamado El llamado del Evangelio y la conversión verdadera, escrito por un predicador que por ahí es un poco conocido por acá, se llama Paul Washer, escribe él en la página 43 lo siguiente, para que comprendamos lo que Pablo quiso decir cuando habló de lo que es confesar a Jesucristo y mantenernos fiel, como está en Romanos capítulo 10, versículo 9. Dice este libro, para que comprendamos lo que Pablo quiso decir cuando escribió de la necesidad de confesar a Jesús como Señor, es provechoso considerar lo que significó para los cristianos de la iglesia primitiva. Una carta, y atiendan a este dato, una carta de Plinio, gobernador de Bitinia, dirigida al emperador Trajano, describe de manera somera cómo los acusados de ser cristianos eran interrogados y las acusaciones contra ellos eran demostradas o desestimadas. Dice la carta, una información anónima que se presentó para mi consideración incluía acusaciones contra varios, quienes después de ser examinados negaron que fueran cristianos o que alguna vez lo habían sido. Ellos repitieron después de mí una invocación a los dioses y ofrecieron ritos religiosos con vino e incienso ante tu estatua, escribe Plinio al emperador. E incluso vilipendieron el nombre de Cristo. Pensé que era correcto, por tanto, liberarlos. Así que ¿cómo en la antigua Roma y en la antigua iglesia, cómo se sabía si alguien era creyente o no? Primeramente se le decía, blasfeme el nombre de Cristo.
Y estos blasfemaban. No es suficiente. Vamos a la estatua del emperador y arrodíllense y ofrenden y quemen incienso. Y lo hacían. Entonces decían, no, estos no son cristianos, estos no son cristianos. Un cristiano jamás haría eso. Y dice Plinio Trajano, entonces consideré en dejarlos libres. Ahora, ¿qué hubiese pasado si esta forma de interrogación se lo hubiese hecho a un cristiano, a uno de ustedes? Blasfeme el nombre de Cristo. Ahora, ¿qué dirían ustedes? Yo creo que ustedes dirían, no puedo. No es ni siquiera no quiero, es no puedo. Blasfeme ahora. No puedo. Queme incienso, honre al emperador. No puedo. Acto seguido, estas personas eran llevadas y ejecutadas en público o eran presentados como escarnio en el circo romano. Así que estas personas necesitaban acordarse y tener firme a Jesucristo para poder llevar todo aquello que estaban padeciendo en aquel momento. Y Pablo le dice a Timoteo para que después él también refuerce a otros, acuérdate de Jesucristo, acuérdate de lo enorme, de lo sagrado y hermoso que es nuestro Señor Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Y esta frase, el linaje de David, hace referencia a dos grandes ideas en la cual también tenía que pensar Timoteo. Del linaje de David significa que tenía que recordar que Jesús fue humano y que se identificó con nosotros. Jesús se hizo hombre con limitaciones y vivió una vida perfecta, como ya lo hemos dicho. Y del linaje de David también significa su realeza, descendiente del rey a quien se hizo la promesa y con quien se hizo un pacto. Dice un comentarista llamado William Hendrickson, habiendo sido resucitado de los muertos de una vez por todas, de la esfera de la cual reina la muerte, Jesús ahora permanece para siempre como el resucitado. Por eso se le llama el que vive. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos. Básicamente lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es, acuérdate del que vive y reina, acuérdate del que venció a la muerte. Hermano, ¿qué es aquello a lo cual más un ser humano podría temer? Y la respuesta sencilla es a la muerte, porque con ella se acaba absolutamente todo. Bueno, aquí dice que Jesús la quitó y la venció, resucitando de entre los muertos. Así que miren qué motivación, con qué grande motivación está motivando el apóstol a este joven pastor llamado Timoteo. Acuérdate de Jesucristo, el que vive y reina. Acuérdate de aquel a quien alguna vez estaremos frente a él. También la segunda motivación es, Timoteo tenía que pensar en el poder de la palabra del Señor. Dice en el versículo 9, en el cual sufro penalidades, se refiere a Jesucristo y a su evangelio, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Así que, hermanos, el hombre puede hacer esfuerzos para encarcelar a predicadores y tratar de frenar la iglesia, pero, hermanos, la palabra de Dios no puede ser encarcelada. Imagínense, este hombre, Pablo, escribió esta carta estando en una prisión y, hermanos, nosotros seguimos estudiando sus palabras hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy estamos meditando en las palabras inspiradas por Dios que fueron escritas por el apóstol Pablo. Así que le dice, sufre penalidades como buen soldado. Y aquí también dice, conforme a mi evangelio, en el cual yo sufro estas penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, como si yo fuera un delincuente. Mas la palabra de Dios no está presa.
Y esto tenía que dar fuerza a Timoteo. Aunque el mundo reaccione, aunque el mundo entero reaccione con furia y haga todo lo posible para frenar la palabra del Señor, hermano, el reino de los cielos va a avanzar, pese a quien le pese y pase lo que pase. Esto tiene que ser, hermanos, tiene que ser un motivo de fuerza para nosotros, para seguir en la palabra del Señor. La palabra del Señor tiene poder. Y acá sí aplica bien esa frase, no de manera motivacional y hasta metafísica, que muchos lo usan. La palabra del Señor tiene poder y ella no puede ser encarcelada por nadie. También en el verso 10, Timoteo debía de pensar en la gran idea motivadora de la obra de Dios y sus escogidos. Y dice en el verso 10, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Y esta es una razón más, hermanos, para perseverar en la fe, para que perseveremos en momentos de pruebas, para que vivamos una vida glorificando al Señor. Y repito, es la obra de Dios y sus escogidos. Miren que la frase dice, Pablo dice, por tanto, todo lo soporto por amor, y no dice a los que escogerán. Dice, todo lo soporto por amor a los escogidos. ¿Por quién? A los escogidos por Dios. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Vieron que nos dice muchos son los llamados y pocos los que escogerán? Que sería más que nada la frase que tendría que ser si es que realmente esto dependiera del hombre. Dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Bueno, aquí Pablo dice, yo todo lo soporto por aquellos escogidos. Para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Así que Timoteo, acuérdate de Jesucristo, de que su palabra tiene poder, de que ésta no puede ser encarcelada, de que nadie puede limitar la palabra de Dios, Timoteo. Y también, Timoteo, es importante que pienses en la obra del Señor y en sus escogidos y en que podemos ser instrumentos para llegar a aquellos a quienes Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Y esto da fuerza porque esto nos muestra que nuestro trabajo no quedará sin fruto. Los que son del Señor van a recibir el mensaje. Pablo le está diciendo a Timoteo que vale la pena soportar todo por esto. Todo. Hermanos, hay personas que necesitan oír el Evangelio y es un privilegio para nosotros ser instrumentos. Así que debemos perseverar y estar dispuestos a soportarlo todo, por los posibles escogidos que pudieran estar en nuestras familias, entre nuestros parientes, amigos, compañeros de trabajo, universidad, colegio. Los escogidos que fueron alcanzados de alguna forma contigo como instrumento. ¿Saben qué dice Lucas capítulo 16, versículo 9? Van a recibirte allá arriba, hermano. Y la cuarta gran idea motivadora, la cuarta gran razón por la cual tenemos que perseverar en medio de las pruebas, es la fidelidad de Dios en sus promesas. Y lo que hace Pablo con Timoteo es mostrarle varias promesas del Señor. Esta es la última razón. Me imagino, yo provengo de una iglesia anteriormente a la iglesia en la cual estoy hoy, donde generalmente en los cultos había mucha música, humo. Yo vengo de donde había humo. Me acuerdo que se ponía humo, teníamos así juegos de láser, de verdad, creen que estoy exagerando algunos, pero no, era así, había como unos luces de colores, láser, eh, 30 chicas con pandereta. A veces uno no entendía lo que estaba pasando ahí.
La pandereta acá, el láser ahí, el humo, tal cosa. Y a veces se nos agarraba con una frase y cantar fuego, fuego, fuego. Y en medio de todo ese bullicio de repente empezaban las promesas. Y se leían promesas y generalmente gritábamos, recibo, y reciben tal cosa, recibo, y recibo. Y aquí hay promesas que yo me imagino leyéndolas en un culto como ese y a ver cuántos dicen recibo. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y me imagino en ese culto, recibo. Pero, hermano, era unas cosas locas. Eso, ¿no? Si sufrimos, también reinaremos con Él. Hermano, esto, imagínense, el baterista pegando con todo ahí. Se le suelta una cuerda al guitarrista. La pandereta vuela. Se tira el pastor. El humo ya sacando fuego ahí. Si sufrimos también reinaremos con Él. Amén. Y recibo. Y viene la tercera promesa, porque es una promesa. Si le negaremos, Él también nos negará. Es una promesa. ¿Ven la secuencia? Vamos otra vez de nuevo. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Amén. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Amén. Si le negaremos, Él también nos negará. Amén. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Amén. ¿Y saben cómo leen muchos esta cuarta promesa? Si somos infieles, aún Él va a permanecer fiel y no nos va a negar. Y eso contradeciría la tercera promesa. ¿Saben qué significa esto? Significa, si le negaremos, Él nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel a su promesa. Él va a negarte. Porque Él es Dios, hermanos, y Él no puede negarse a sí mismo. ¿Cuántos hemos leído esto de manera errónea? Que podemos ser infieles, pero Él va a ser fiel y aunque seamos infieles, Él nos va a recibir. No, te está diciendo ahí arriba que si le negas, Él va a negarte. Y Él es fiel a sus promesas. Y aunque vos seas infiel, Él va a ser fiel en negarte. ¡Wow! Porque Él no puede negarse a sí mismo e ir en contra de algo que te dijo. Así que Timoteo, recuerda a Jesucristo, del linaje de David, que resucitó de los muertos, de la palabra de Dios que no puede ser presa, de la obra de Dios y de sus escogidos, Timoteo, del cual tenemos la oportunidad de ser partícipes y ser utilizados como instrumentos. Y también, Timoteo, no te olvides de las promesas de Dios. Promesas que algunas son agradables y otras no, pero Él permanece fiel. Timoteo, si morimos con Él, si somos muertos con Él, vamos a vivir con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Y Timoteo, si le negaremos, Él también nos negará. Y es una promesa. Aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Porque Él no puede. Por esencia Él no puede jamás ir en contra de algo que nos ha dicho. Timoteo, con estas cosas y aferrado a estas verdades, tenemos que vivir esta vida, pase lo que pase. No importa en el tipo de tormenta que estés. Estas son verdades que han motivado a los creyentes a seguir. Yo recuerdo que una de las cosas, como yo por años había escuchado mucho de un Dios que me ama, que es verdad.
pero ese sobreénfasis en ese amor y en suplir necesidades materiales. Yo recuerdo que había escuchado a este predicador llamado Paul Washer, que empezó a describir cómo terminaron todos los apóstoles y cómo vivían nuestros hermanos al inicio de esto. Yo recuerdo bien esta frase, voy a solamente a parafrasearla. Y él había dicho que para que estés dispuesto a perderlo absolutamente todo, tus bienes, tu renombre social, y es más, termines en un círculo, en un circo romano, siendo ejecutado por gladiadores o fieras salvajes, decía él, uno tiene que estar muy motivado para eso. Hermanos, la motivación de motivaciones es y seguirá siendo el Señor Jesucristo. Todo lo demás es efímero y temporal. Es efecto concierto. Yo me acuerdo que cuando íbamos a estos conciertos cristianos y gritábamos Jesús vive o Jesús te ama y Paraguay para Cristo, yo me acuerdo que nos empujábamos entre todos los jóvenes y salíamos emocionados. ¿Y saben cuánto nos duraba la emoción? Hasta la primera tentación. Venía la carne, hermano, pegaba con fuerza y toda aquella emoción post-concierto o también post-campamento. ¿Alguna vez fue alguien a un campamento que vino lleno del Señor? Y veníamos llenos del Señor en el fogón, quemamos todos los pecados, nos confesábamos lo que teníamos uno en contra de otro y nos abrazábamos y veníamos cantando en el colectivo. ¿Se acuerdan? ¿A usted ya le pasó eso? Veníamos cantando esas músicas en el colectivo, nos bajábamos gloriosos. Llegábamos a la casa, estaba la realidad ahí presente, ¡pum! Se fue la palomita. ¿Ya te pasó eso? Porque es algo efímero. Hermano, Jesús, la idea de Jesús es la idea más noble de todas, que soporta y que permanece en medio de la prueba. De hecho, que vas a ser probado, hermanos, vas a ser probado. Si tu fe está realmente arraigada en Él, si eres realmente la roca de tu vida. Y eso no se prueba en cumpleaños, ni kermeses, ni San Juanes, ni ningún tipo de fiesta. Se prueba en momentos de fuego. Es ahí donde el creyente realmente puede vivir lo que dice creer. Timoteo lo estaba haciendo y Pablo lo estaba animando con la más grande idea de todas. Acuérdate de Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a orar, hermanos. Señor, te oro conforme a este texto. Señor, ayúdanos a crecer y a madurar en tu palabra. Ayúdanos a abrazar y a vivir en tus verdades. Ayúdanos a mirarte y a tomar fuerzas en tu persona. Ayúdanos a descansar en tu poder, en tu palabra, en tus poderosas y firmes promesas, Señor. Ayúdanos a ser instrumentos para tocar almas que están en oscuridad, Padre. Guíanos a descansar en tu palabra, a vivir por ellas, hasta aquel día, Señor, santo y bendito. Amén.